prácticas estándar desde el punto de vista del hangar de mantenimiento. ¿Qué es lo que tiene que hacer un técnico de mantenimiento dentro de una aerolínea? Específicamente recordemos que las aeronaves actualmente son netamente electrónicas eléctricas. En la actualidad, para que las aeronaves puedan surcar ciertos espacios aéreos congestionados, tienen que cumplir ciertos requisitos en el aspecto de navegación y en los sistemas aeronáuticos. Las aeronaves son netamente seguras, tienen muchos sistemas redundantes. A través de estos sistemas redundantes se garantiza la propia seguridad de la misma operación de vuelo. Entonces, actualmente las aeronaves que vuelan en todo el mundo pues tienen sistemas netamente eléctricos. Entonces es importante que nosotros sepamos cuidar este tipo de cableado que vamos a encontrar en todo momento en todos los puntos del avión. En esta parte pues vamos a presentar la importancia que tiene la seguridad o la utilización de este cableado a lo largo de la misma aeronave. El objetivo general de esta pequeña charla es inculcar las bases, los conocimientos esenciales en el aspecto de todo el cableado que tenemos en las mismas aeronaves. Es importante reconocer que dentro de la aeronave vamos a tener cables hasta cierto punto de fibra óptica que tienen ciertas características. Hemos escuchado que la fibra óptica la utilizamos para llevar el internet a todas las casas. La fibra óptica tiene ciertas características que optimiza su utilización en el aspecto eléctrico-electrónico. Entonces en las aeronaves también se utilizan cables de fibra óptica. Vamos a analizar las características de este cableado que se utilizan dentro de la propia aeronave. Recordemos todo el cableado que se tiene en el propio avión se debe de proteger, por muy pequeño o por muy insignificante que nosotros pensemos que sea. Absolutamente todo el cableado se debe de proteger. El mantenimiento de la aeronave en este caso representa peligros tales como podemos generar un arco eléctrico y sufrir una descarga. Podemos generar ese arco eléctrico con fluidos que estén rociados a lo largo del propio hangar, agua, escaidrol, aceite. Podemos tener cables que no estén propiamente aislados y sufrir una descarga eléctrica. Recordemos, como personal técnico aeronáutico, específicamente en mantenimiento, pues vamos a estar en contacto con estos cables, con los propios escombros que vamos a tener durante el mantenimiento. En ocasiones no vamos a tener buena iluminación, podemos pisar los cables y podemos afectar su propia operación. Vamos a ver las características de los cables de fibra óptica, podemos ver qué daño podemos causarle al propio cable y en consecuencia pues una mala operación dentro del propio sistema. El daño del cableado puede ocurrir por el propio personal de mantenimiento. Entonces el personal de mantenimiento, o sea, todos nosotros debemos de estimar las condiciones existentes para utilizar un buen juicio. Significa que todo cable no lo debemos de cierta forma menospreciar, debemos de respetarlo para no pisarlo y poner las protecciones seguras. Vamos a tener muchos líquidos, vamos a tener muchos metales, vamos a tener líquido hidráulico, vamos a tener combustible, vamos a tener aceite, vamos a tener electrolitos de baterías, vamos a tener elementos de corrosión, vamos a tener agua, vamos a tener elementos de residuo, vamos a tener elementos de deshielo, pintura, infinidad de elementos que pueden dañar estos propios cables. Entonces, antes de comenzar los trabajos de mantenimiento, se debe de asegurar que todo tipo de cable, todo tipo de componente eléctrico
debe de estar protegidos ante cualquier tipo de contaminación. Todos estos tipos de contaminaciones que hemos dicho, el metal, líquido hidráulico, combustible, este material de protección debe de cubrir todo el cableado. El cableado que se mantiene libre de contaminación no se necesitará, en este caso, que tengamos que sustituirlo. Cualquier elemento que esté contaminado, un cable que le caiga combustible, que le caiga líquido hidráulico, deberá de ser cambiado. Entonces debemos de poner especial cuidado a todos los posibles contaminantes que pueden afectar a cualquier tipo de cableado. Entonces es importante asegurarnos que no tengamos ningún cable goteado por cualquier tipo de líquido que sea, y en dado caso de ver lo que está ya afectado, pues se va a tener que cambiar. Entonces continuamos con nuestra presentación. Vamos a tener diferentes tipos de protecciones. En este caso, si nosotros buscamos un manual de prácticas estándar, nos va el fabricante a dar sugerencias genéricas. Hasta cierto punto él hace recaer la responsabilidad directamente a las propias aerolíneas. Les dice que el fabricante no puede garantizar a través de sus manuales la protección de las propias prácticas estándar del propio cableado, que la misma aerolínea, bajo sus propias circunstancias, debe de garantizar esta protección de todo el cableado que se tiene para las propias aeronaves. Entonces recae la responsabilidad en las propias aerolíneas. Se debe de generar material de protección, ya sea plástico, papel, cajas de cartón, masking tape, vinil, etcétera, material que considere la propia aerolínea para poder proteger los mismos cables. Entonces recordemos que al manejar los cables, nosotros vamos a ser sujetos a cualquier tipo de descarga de alta tensión. Son peligros que vamos a estar de cierta forma sometidos de forma constante. Podemos sufrir una descarga eléctrica con el contacto directo del propio cableado si está energizado. Podemos generar un cortocircuito por herramientas olvidadas que lógicamente son metálicas, que a lo mejor se nos caen y hacen un arco eléctrico con los mismos cables, y podemos sufrir esa descarga. Podemos estar sujetos a una explosión causada por las chispas eléctricas en presencia de vapores inflamables. Recuerden que nosotros en ocasiones estamos trabajando con circuitos eléctricos y a su vez tenemos otro compañero de mantenimiento que también está trabajando en el tanque de combustible y está cambiando las válvulas y ya destapó lo que es las toberas, y prácticamente los vapores de combustible se están escapando. Entonces en la misma área de trabajo se recomienda que se tengan detectores de vapores de combustible, que se tengan los números exactos de cantidad de vapores de combustible que generan explosión. Bueno, pues yo la poca experiencia que tuve en Mexicana de Aviación MRO, cuando hice mis prácticas profesionales, que normalmente 6 meses, y el año que estuve practicando, y un año que me dieron oportunidad de estar en aerolíneas internacionales cuando yo estudiaba la ingeniería aeronáutica en Cuernavaca, en ese tiempo nunca conocí un detector de vapores de combustible. Hice prácticas profesionales en Aviaxa también, y tampoco encontré un detector de vapores de combustible. Entonces los fabricantes recomiendan que se utilice, pero para ser honesto nunca lo vi. Entonces es importante que se exija, si en el procedimiento de seguridad establece, pues se tiene que hacer, y si no se hace y se descubre que no se está cumpliendo ese procedimiento, estamos cayendo en una violación, y una violación puede meternos en problemas legales. Entonces debemos de evaluar todas las condiciones que vamos a tener dentro de los hangares. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer la prueba de un sistema, no sé, imagínense, vamos a hacer la prueba de controles de vuelo. Entonces
nosotros vamos a estar trabajando en mover los tornillos sin fin. Debemos de garantizar dentro de nuestras prácticas estándar de poner etiquetas de no operación. Esta tabla que ustedes están viendo es un ejemplo de etiquetas de no operación. Estas etiquetas están establecidas ya en el Manual General de Mantenimiento. Cuando ustedes realicen las respectivas tareas, van a sacar su etiqueta, buscan su número de parte y deben de ir a la cabina y deben de poner su etiqueta que diga claramente no operar. Estas etiquetas garantizan que cualquier persona que se suba a la cabina no tiene que activar el funcionamiento de los indicadores que están marcados, porque se entiende que alguien está trabajando en el área del sistema que está marcado por las etiquetas. Entonces, por ejemplo, aquí hay una tabla donde nos muestra esas etiquetas. Debemos de evaluar todas las condiciones, en este caso de trabajo, para evitar daños en este caso a nuestra propia persona y en consecuencia pues también posibles daños a los propios sistemas de la misma aeronave. Así como nosotros ponemos etiquetas, también es importante que vamos a tener interruptores, los cuales se van a tener que estar accionando de forma constante. Entonces es importante que también en los interruptores se pongan esas etiquetas de no operar. Cuando se termine de realizar el trabajo, debemos de quitar esas etiquetas y debemos de poner en la configuración correcta a lo que establece el procedimiento, la configuración de forma normal. Eso lo vamos a obtener a través de los propios manuales dentro de los hangares. Entonces es importante cada vez que hagas un trabajo, si te vas a ir al motor y vas a estar cambiando los álabes, y el manual te dice que pongas una etiqueta en el control stand donde diga no mover, entonces debes de poner esa etiqueta. Si vas a estar en los slats y también necesitas poner una etiqueta, si vas a estar trabajando en la unidad de potencia auxiliar, necesitas ir a la cabina, poner esa etiqueta para que mientras tú estés trabajando, el demás personal que quiera activar ese propio sistema le advierta que alguien está trabajando en ese sistema y no active los propios interruptores. Entonces recordemos que una vez finalizados todos los trabajos de mantenimiento, debemos de asegurar que todos los interruptores, todos los controles estén en la posición que impidan el funcionamiento accidental, que esté a conforme se está establecido en los propios procedimientos de seguridad. Estas etiquetas se deben de quitar, lógicamente son etiquetas de advertencia. Se debe de energizar el sistema, hacer una prueba funcional, verificar que sí opera conforme a lo establecido en el manual. Se deben de realizar estas comprobaciones operativas. Entonces recuerden, ustedes van a tener inspecciones visuales, inspecciones funcionales. Inspección visual, tú llegas al sistema, nada más lo ves. Inspección funcional, llegas al sistema y lo empiezas a operar para verificar que sí está funcionando el sistema como debiera de funcionar, como dice que debe de estar funcionando el propio sistema. Entonces debemos de realizar las comprobaciones operativas y de forma constante debemos de poner los conectores a su posición normal. Entonces, continuando con nuestra presentación, por otra parte también es importante que consideremos que en el propio hangar se van a tener residuos de aceite, se van a tener residuos de combustible y para estos residuos se debe de tener contenedores clasificados. Se deben de tener contenedores para aceite, contenedores para combustible, y a su vez también debemos de tener contenedores, más bien debemos de tener extintores en dado caso de que se presente fuego. Dentro de los procedimientos de seguridad que se tienen, hay una cantidad específica de personal por cantidad de extintores. Para ser honesto, eso está establecido en los manuales.
Yo no recuerdo la cantidad, por cada extintor, la cantidad de personas que pueden estar dentro de una área. Entonces es importante saber y verificar en el manual si solamente tenemos un extintor y si ese extintor está operando, porque en ocasiones se tienen los extintores y esos extintores están vacíos. Entonces se deben de hacer monitoreos constantes para que supervisores vayan y verifiquen que realmente están esos extintores trabajando de forma correcta y corresponden a la cantidad exacta del personal que está trabajando en ese momento. Entonces es importante considerar, recordemos que en cualquier momento puede pasar cualquier tipo de accidente y específicamente los extintores nos van a ayudar para extinguir cualquier tipo de fuego que tengamos. También en los hangares nos dicen los manuales de fabricantes que ellos no pueden prohibir el uso de pistolas o sopletes para soldar. Entonces también es importante que la propia aerolínea establezca sus procedimientos de uso de sopletes. Entonces estas pistolas de calor, estos sopletes deben de estar determinados por las propias aerolíneas. Básicamente los fabricantes de aerolíneas le echan la responsabilidad, los fabricantes de aeronaves les echan la responsabilidad a las propias aerolíneas. Estos sopletes pues son detonantes para cualquier tipo de explosión. Recordemos, si el avión está en mantenimiento, pues tenemos combustible, entonces es importante saber cuándo vamos a usar estos sopletes y no vamos a generar algún daño dentro de la propia aeronave. Entonces se prohíbe por recomendación usar este tipo de sopletes cuando se esté reabasteciendo de combustible el avión o cuando se esté descargando el combustible del avión. Cuando los tanques de combustible estén abiertos, también se prohíbe usar este tipo de sopletes. Cuando los respiradores del combustible también estén abiertos, se prohíbe usar los sopletes, o cuando se tenga un derrame de combustible. Y si se tuvo un derrame de combustible, se limpió el combustible y van a usar el soplete, se prohíbe usar el soplete. Entonces ya cuando se haya tenido un derrame de combustible, se prohíbe absolutamente utilizar el soplete o en su defecto cualquier otro tipo de líquido inflamable. No sé, puede ser Skydrol, desconozco si sea inflamable, pero si dentro de sus características especifica que es inflamable, se prohíbe usar el soplete en dado caso de que tengamos un derrame de Skydrol. Entonces, estas prácticas esenciales son básicas para la operación dentro de una aerolínea. Estas prácticas están determinadas dentro de los manuales y, como ven, es el manual que yo les proporcioné, en el cual pues va a garantizar la propia seguridad de la misma aeronave. No sé si en este punto tengan alguna duda. Vamos a conocer un video de las características que tienen los propios cables. ¿Has pensado en cómo recibir correos electrónicos o cualquier otra información de cualquier rincón del mundo en un abrir y cerrar de ojos? Esto ha sido posible gracias a una red de cables que se colocan bajo tierra y bajo el océano. Los cables que transportan la mayor parte de los datos del mundo son cables de fibra óptica. También se utilizan en equipos médicos. Aprendemos cómo funcionan los cables de fibra óptica y cómo han revolucionado el mundo que nos rodea. El cable de fibra óptica está compuesto de miles de filamentos de fibra, y un solo filamento de fibra es tan delgado como un cabello humano. Las fibras ópticas transportan información en forma de luz. Primero aprendamos algunos comportamientos fundamentales de la luz para entender el funcionamiento de las fibras ópticas. La velocidad de la luz cambia cuando pasa a través de un medium, y este cambio en la velocidad se expresa por el índice de refracción. Esta variación en la velocidad de la luz conduce a otro fenómeno interesante, la refracción. Para entender qué es, hagamos un experimento interesante. En este experimento, la luz pasa a través de un prisma.
Se puede ver que en la interfaz la luz se dobla en lugar de ir derecha. Este fenómeno se conoce como refracción. La refracción ocurre cuando la luz pasa de un medium con un índice de refracción a uno con otro índice de refracción. La luz se dobla hacia la interfase cuando pasa de un medium de alto a uno de bajo índice de refracción. La refracción es la razón por la que un lápiz se ve doblado en un vaso de agua. Esta sencilla técnica de refracción se utiliza eficazmente en fibras ópticas. Ahora hagamos de este experimento uno hipotético. Utilizando algunos dopantes podemos aumentar el índice de refracción del vidrio en tiempo real. A medida que aumentamos el índice de refracción, la luz se inclina cada vez más hacia la superficie. Después de un tiempo se puede ver que la luz pasará a través de la superficie del vidrio. Si aumentamos aún más el índice de refracción, la luz regresará repentinamente al primer medium como un reflejo puro. Esto se llama reflexión interna total. La reflexión interna total es posible si aumentamos el ángulo de incidencia en lugar de aumentar el índice de refracción. En este caso, a un cierto ángulo, llamado ángulo crítico, la luz volverá al primer medium. Este fenómeno de reflexión interna total se utiliza en los cables de fibra óptica para transmitir la luz. Aquí se muestra la forma más simple de cable de fibra óptica, el vidrio cilíndrico con un alto índice de refracción. Si el láser golpea la interfaz en un ángulo mayor que el ángulo crítico, se producirá una reflexión interna total y la luz llegará al otro extremo. Esto significa que la luz puede ser combinada en la fibra óptica a larga distancia, sin importar la forma compleja que tenga la fibra. Recuerde, la reflexión interna total ocurre entre el vidrio de alto índice de refracción y el aire de bajo índice de refracción. Sin embargo, las fibras ópticas necesitan una capa protectora. Con esta configuración no es posible una capa protectora. La introducción de material protector reemplazará la posición del aire y detendrá el fenómeno de reflexión interna total. Una manera fácil de superar este problema es introducir un vidrio de bajo índice de refracción sobre el vidrio central, conocido como revestimiento. De esta manera se producirá una reflexión interna total y podremos utilizar una capa protectora. Tanto el núcleo como el revestimiento utilizan sílice como material base. La diferencia en el índice de refracción se puede conseguir añadiendo diferentes tipos de dopantes. La fibra óptica que acabamos de construir no podrá transportar señales durante más de 100 kilómetros. Esto se debe a las diversas pérdidas que se producen en el cable. Esta pérdida de intensidad de la señal se denomina generalmente atenuación. La absorción y la dispersión son las principales razones de la atenuación de la señal. Es por eso que se ven los amplificadores en los cables después de una cierta distancia. Aumentan la intensidad de la señal y permiten que las señales se transmitan a larga distancia. La potencia necesaria para el amplificador se obtiene de fuentes cercanas. Ahora volvamos al tema principal. ¿Cómo transmite la fibra óptica información como las llamadas telefónicas o señales de Internet? Cualquier información puede ser representada en forma de ceros y unos. Suponga que desea enviar un mensaje de texto hola a través de su móvil. Primero, esta palabra se convertirá en un código binario equivalente a una secuencia de ceros y unos. Después de la conversión, su teléfono móvil transmitirá estos ceros y unos en forma de ondas electromagnéticas. 1 se transmite como una alta frecuencia y 0 como una onda de baja frecuencia. Su torre de telefonía local capta estas ondas electromagnéticas. En la torre, si la onda electromagnética es de alta frecuencia, se genera un pulso de luz. De lo contrario, no se genera ningún pulso. Ahora, estos pulsos de luz pueden transmitirse fácilmente a través de cables de fibra óptica. Los pulsos de luz que llevan la información tienen que viajar a través de una complicada red de cables para llegar a su destino. Para ello, todo el mundo está cubierto de cables de fibra óptica. Estos cables se colocan bajo tierra y bajo el océano. Son principalmente los proveedores de servicios móviles los que mantienen estos cables subterráneos.
AT&T, Orange y Verizon son algunos de los pocos actores globales que poseen y mantienen la red de cable submarino. Aquí se muestra una vista detallada de la sección transversal de un cable submarino. Puede ver que solo una pequeña porción del cable se utiliza para sujetar la fibra óptica. El área restante del cable es una estructura mecánica de protección y resistencia. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde saca el amplificador la energía de estas profundidades oceánicas? Para ello se utiliza una fina cubierta de cobre dentro del cable que transporta la energía eléctrica a lo largo del cable para que los amplificadores puedan ser alimentados. Toda esta discusión simplemente significa que si los cables de fibra óptica no llegan a una parte del mundo, esa parte estará aislada de Internet o de las comunicaciones móviles. Si comparamos el cable de fibra óptica con el cable de cobre tradicional, el cable de fibra óptica es superior en casi todos los sentidos. Los cables de fibra óptica proporcionan un mayor ancho de banda y transmiten datos a velocidades mucho mayores que los cables de cobre. Esto se debe a que la velocidad de la luz es siempre mayor que la velocidad de los electrones. El flujo de electrones en un cable de cobre genera un campo magnético incluso fuera del cable que puede causar interferencia electromagnética. Por otro lado, la luz que viaja a través del cable óptico está siempre confinada dentro de la fibra, por lo que no existe la posibilidad de interacción con una señal externa. Otra característica interesante de los cables de fibra óptica es que cualquier señal de luz que entra por un lado tiene una posibilidad mínima de viajar a lo largo del cable. Así, los cables de fibra óptica proporcionan una alta seguridad de datos. Tal vez les sorprenda saber que la fibra óptica se utilizó por primera vez en la endoscopia, incluso antes de que se utilizara en el campo de las telecomunicaciones. En las telecomunicaciones, los pulsos digitales se transfieren a través del cable de fibra óptica. Sin embargo, en los cables endoscópicos, las señales visuales, que son de forma analógica, se transmiten al otro extremo. Solicitamos su apoyo en patreon.com para ayudarnos a continuar nuestros servicios de educación. Y gracias por ver el vídeo. Cualquier tipo de alteración a la geometría de los propios cables de fibra óptica que están posicionados a lo largo de la aeronave van a generar esa difracción que de cierta forma alterará los datos de comunicación. Todos los sistemas de un avión están conectados entre sí. Dentro de la aeronave vamos a tener la unidad de potencia auxiliar que manda datos a su computadora. Todos los sistemas dentro del avión tienen sus respectivas computadoras, trabajan con datos, trabajan con cables de fibra óptica. Entonces es importante verificar que no se pisen esos cables, porque alteraríamos la comunicación que se va a tener dentro de estos cables. Son altamente eficientes. Recordemos que en el video nos explica que los cables de fibra óptica pierden su eficiencia a más de 100 kilómetros. Entonces los sistemas dentro de una aeronave se comunican entre sí, y pues un avión no tiene más de 10 kilómetros de largo. Entonces son altamente eficientes. No sé si tengan dudas, preguntas,